Eso es el tamaño real. Bueno. Ahí se alcanza a ver la presentación. Sí, sí se ve. Ok, hoy continuamos con el siguiente tema que habla de lo que es el flujo de simulación, es decir, cómo vamos a generar las diferentes realizaciones de un proceso que nosotros vamos a estar generando, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son los principios de una simulación de eventos discretos. Vamos a ver el ejemplo de una cola MM1, ¿sí? Yo creo que esta sí nos, bueno, de aquí sí me pienso pasar a la parte de Omnet, donde vamos a poder hacer también ya una cola a base de, digamos, los ejemplos que ya trae Omnet, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, los componentes genéricos de un programa de simulación, ¿no? Ok, entonces empezamos con generar las realizaciones del proceso, ¿no? Nosotros suponemos que el sistema, bajo cualquier consideración, va a ser modelado a través de un proceso estocástico. De aquí que la siguiente tarea es generar las realizaciones del proceso, es decir, una simulación en un sentido ya específico, y va a consistir en dos subtareas o dos tareas. Primeramente, todas las variables aleatorias que va a involucrar el proceso, ¿sí? Tienen que, digamos, obtener un valor o asignárseles un valor, usualmente un valor real, de manera aleatoria, de una distribución o de sus respectivas distribuciones, ¿verdad? Tomando en cuenta justamente las dependencias entre variables, ¿sí? O incluso utilizar distribuciones conjuntas, ¿sí? Es decir, si yo estoy modelando, por ejemplo, los tiempos de arribo, pues tengo que generar variables que signifiquen el tiempo de arribo, que sean en este caso, si el tiempo de arribo es una variable real, pues que sean reales. Pero si estoy diciendo que van a tener una distribución exponencial negativa, bueno, que efectivamente tengan ese tipo de distribución, o que sea una variable cuyo valor sea tomado de esa distribución, ¿sí? Y después tengo que utilizar estos valores para construir justamente la realización del proceso, es decir, ahora sí el desarrollo del proceso en el tiempo, ¿sí? Dicho de otra manera, voy a ir avanzando poco a poco conforme vaya, digamos, encontrando algunos casos, particularmente lo vamos a ver más adelante. Esos casos son los eventos, ¿sí? En una simulación, nosotros hacemos estas dos tareas, ¿sí? Y bueno, no las realizamos de manera consecutiva, sino entrelazadas unas con otras, es decir, en un instante de la simulación, nosotros obtenemos un valor de la variable aleatoria. Este valor se utiliza junto con los valores anteriores para construir el desarrollo del sistema en un intervalo corto de tiempo, ¿sí? Es decir, desde el tiempo actual, ¿sí? Hasta el valor de la nueva variable aleatoria que nosotros hemos generado, ¿no? De aquí tenemos que generar los valores de las variables aleatorias, ¿sí? Basados en lo que nosotros llamamos números aleatorios o números pseudo aleatorios, ¿sí? Vamos a ver que particularmente en los generadores de números aleatorios que tienen nuestras máquinas, no son números aleatorios en sí, sino pseudo aleatorios, porque de alguna manera en algún momento se van a repetir, ¿no? De hecho, vamos a tener una sesión especial para ello. La generación de este proceso, perdón, de la realización del proceso, normalmente lo hacemos, ¿sí? Derivada o movida a través de eventos, es decir, es una simulación de eventos discretos. ¿Qué son estos eventos? Pues pueden ser la llegada de un cliente, o simplemente que se activa una alarma, ¿sí? Que puede ser, si estoy viendo, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, que llegue un avión o que despegue un avión, o estamos hablando de trenes, o sea, que haya una falla en el tren. Todo depende de qué estamos modelando, ¿no?
Ok, en una simulación, digamos, movida o excitada por eventos, cuando nosotros implementamos un modelo de simulación de eventos discretos, lo siguiente, tenemos que identificar lo siguiente. Primero es qué variables de interés desde el punto de vista del estado del sistema digamos, qué variables tenemos de interés desde el punto de vista del estado del sistema y de las observaciones que podemos hacer. ¿Sí? De estas, ¿cuáles son eventos importantes? ¿Sí? Porque eventos puede haber mucho, pero si yo estoy modelando ciertas cosas, hay unos eventos que sí me importan, o digamos, sí vale la pena procesarlos o incluso incluirlos, y otros que tal vez no. ¿Sí? La otra es, bueno, ¿cuáles son los disparadores de estos eventos y justamente los tiempos de ocurrencia? En la práctica, el modelo del sistema consiste de múltiples partes, es decir, múltiples procesos. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos proceso 1, 2, 3, 4, que son independientes o pueden ser independientes o dependientes, ¿sí? Y que de alguna manera van a estar funcionando e interactuando entre ellos, ¿no? La funcionalidad de cada parte, ¿sí? Dice, por lo regular es representada por una máquina de estados, ¿sí? O, en dado caso, por una programación, etcétera, ¿no? Las diferentes partes se comunican con otras a través de eventos, es decir, en la comunicación del proceso 1 con el proceso 2 se mandan un mensaje y la llegada de ese mensaje justamente es el evento que nosotros vamos a estar modelando. ¿Sí? Y vean que, bueno, realmente puedo modelar lo que sea a través de eventos discretos. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede decir, a ver, se puede modelar, no sé, una señal o un filtrado, sí, se puede modelar un filtrado de una señal, ¿sí? Tal vez aquí lo que vamos a estar modelando o el evento sería justamente que me llegue una muestra de la señal. Y ese evento que es que llegue la muestra me va a disparar justamente un proceso de procesamiento de datos, ¿sí? O de filtrado, ¿sí? Y si no me llega la muestra, pues no hago nada, ¿sí? ¿Ok? Normalmente nosotros estamos acostumbrados que nuestros sistemas, sobre todo los procesamientos de señales, normalmente ocurren de manera periódica, es decir, constantemente o a cierta tasa me están llegando las muestras, pero en general ese es un caso especial de que me lleguen a intervalos regulares, pero en general yo no puedo esperar que no me lleguen en tiempos regulares, ¿no? ¿Ok? La idea es que, bueno, la simulación va a proceder de un evento al siguiente, es decir, va a ir analizando evento por evento. Dice, si nada pasa en ese intervalo o en el intervalo de eventos, pues nos brincamos, ¿verdad? Es decir, no vamos a revisar todo el tiempo, ¿sí? O el tiempo que hay entre eventos, sino simplemente analizamos el tiempo del evento 1, el tiempo del evento 2 y lo que hay, el tiempo, el intervalo de tiempo que hay entre el 1 y el 2, no me importa porque se supone que no hay eventos, ¿verdad? ¿Sí? O no ocurre nada importante, ¿sí? Vean que esto es muy diferente a que yo esté analizando, como lo vamos a ver más adelante, analizando, por ejemplo, cada ciclo de reloj, ¿no? ¿Sí? Donde haya o no haya un evento que hacer, yo tengo que estar revisando todas las variables. ¿Sí? De hecho, así sucede, si se fijan, cuando hago yo una simulación de, digamos, de Verilog, ¿sí? O una simulación de un circuito digital que está manejado a través de un reloj, lo que es, digamos que el evento importante es el flanco positivo del reloj, ¿sí? O el flanco negativo del reloj, ¿sí? Y eso ocurre de manera periódica, ¿verdad? ¿Sí? Sería también un caso especial de esto, ¿verdad? Ok. Bueno, y un evento corresponde usualmente a un cambio justamente en el estado del sistema, ¿sí? Dice, por ejemplo, un modelo teórico de tráfico simple. Los eventos incluyen justamente los últimos arribos y las últimas salidas de clientes hacia y desde el sistema, ¿no? Adicionalmente, la terminación de la generación del proceso también puede ser un evento y también el coleccionar o el colectar los datos puede generar eventos adicionales. Un evento se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de ocurrencia del evento, es decir,
cuándo el evento va a ser, se dice manejado, ¿sí? O prácticamente cuándo va a ocurrir. Se dice que es manejado porque llega el evento y alguien, en este caso, vamos a ver nosotros más adelante, que va a ser una función, la cual se va a encargar de agarrar ese evento y ver qué tiene que hacer con ese evento, ¿sí? Le llamamos también el handler, ¿no? ¿Sí? O el manejador. La otra es el tipo de evento, que lo cual nos va a decir cómo va a ser manejado o qué voy a hacer con ese evento, ¿sí? Los eventos están usualmente arreglados en una lista de eventos, ¿sí? Normalmente esa lista es ordenada, justamente tengo en primera instancia el evento más cercano en tiempo, ¿sí? Y se va, imagínense que de repente alguien genera un evento, pues ese se tiene que de alguna manera acomodar en un listado de eventos que ya existen, ¿sí? Y tiene que ocupar el espacio correcto para que el evento que esté antes que él, ¿sí? Realmente su tiempo de ocurrencia no sea después, ¿sí? Y justamente que el evento que esté después de él, su tiempo de ocurrencia no sea antes, ¿sí? De tal manera que se ordenan por tiempo, ¿verdad? Es dicho de otra manera. Ok. Si se fijan, bueno, si nosotros no supiéramos nada de programación, vean que yo tengo que tener un listado siempre ordenado, ¿sí? De entrada, si sabemos ya un poquito de programación, pues sabemos que debemos de tener una estructura de datos que me permita ordenamiento, ¿sí? Y que me permita un ordenamiento constante. Es decir, cada vez que estoy yo metiendo, digamos, elementos en la estructura de datos, que se ordene o que me permita a mí de manera fácil introducirlo de manera ordenada, ¿sí? Ok. Y justamente al inicio de la lista está el evento con el tiempo más pequeño o digamos el tiempo de ocurrencia más cercano, ¿sí? Esta lista se maneja de evento a evento, al mismo tiempo se generan nuevos eventos, ¿sí? Conforme se necesiten y se agregan justamente a la lista en la ubicación adecuada. Cuando un evento es manejado, es decir, es atendido, se quita de la lista, ¿sí? El reloj de simulación nos dice el tiempo que va corriendo, es decir, el tiempo en el cual el evento fue manejado o fue el tiempo de ocurrencia del evento, ¿no? Dice, el tiempo avanza en incrementos discretos, no uniformes, ¿sí? Puedo dar saltos, ¿sí? De diferente tamaño o diferentes segundos, ¿sí? Cuando me muevo entre eventos o me muevo al siguiente evento. ¿Ok? Vean que, bueno, ya más o menos vamos de alguna manera bosquejando las complejidades de hacer, digamos, una simulación. De entrada, si se fijan, yo tengo que tener una estructura de datos, ¿sí? De eventos que tiene que estar ordenada, ¿sí? Bueno, sepamos o no de programación, ¿sí? Ya sabemos, o bueno, tenemos que darnos una idea que, bueno, no es una programación simplemente, digamos, de la clásica con if, else y demás, ¿no? O sea, ya implica incluso un algoritmo de ordenamiento o un algoritmo justamente de estructura de datos, la cual me permite hacerlo aparte de manera eficiente. ¿Qué pasa si, les digo que a mí me tocó hacer todo esto desde abajo, ¿sí? De no tener nada hasta construir un simulador. Y pues muchas veces me equivoqué, ¿no? Una de mis primeras equivocaciones hacer es justamente este programita que digamos, me manejaba, le llamamos la fila o la cola de eventos, o en este caso el listado de eventos, ¿sí? Y una de las cosas que me sucedía es que de repente yo hacía este listado, digamos que no lo dimensionaba bien o los elementos no les ponía los tamaños adecuados, de tal manera que llegaba un momento donde me acababa yo la memoria, ¿sí? Recordar que todo esto se tiene que almacenar en memoria RAM, ¿sí? Y entonces, pues, bueno, les digo que estamos hablando del 2003, de eso, ya casi 20 años, ¿verdad? ¿Sí? No, de hecho ya casi 20 años de todo ese rollo, ¿sí? Y pues bueno, no teníamos tanta memoria RAM, ¿verdad? Entonces bueno, lo que me sucedía es que de repente pues se me botaba el programa, ¿sí? Porque no, me acababa pues el espacio en memoria, ¿no? Y todavía a veces ni arrancaba bien, apenas estaba nomás en la parte de inicialización, ¿no? Ok, entonces en la parte de inicialización justamente empezamos y se digan que tenemos que tener
en este caso, como un contador. Este contador justamente va a ser el contador del tiempo o una variable que me diga en qué momento estoy. Y también esto es importante, vean que las variables aquí ya tienen sentido, ¿no? Si es una variable de 32 bits, ¿sí? ¿Cuál sería el tiempo más pequeño que puedo representar y cuál es el tiempo más grande que puedo representar? ¿Sí? Muchas veces también me pasaba eso, ahí iba yo declarando mis variables de 32 bits y se me acababa el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? De repente o el tiempo que yo quería hacer diferencias de tiempo muy pequeños no las podía medir, ¿sí? Entonces, bueno, hay que utilizar, en algunos casos puede ser que 32 sea suficiente, en otros casos tenemos que ir a 64 para darle más precisión, ¿sí? Entonces, poníamos a nuestro sistema en un estado inicial. Lo más común es que esté en ceros, es decir, esté vacío, no haya nada en ese sistema, empiece con, digamos, como nuevecito, ¿verdad? Y después generamos el siguiente evento, ¿sí? De cada tipo de eventos, conforme sea posible, y agregamos estos eventos en la lista de eventos, ¿sí? Por lo menos tenemos que crear el primero. De hecho, cuando se inicializa, lo primero que tenemos que hacer es crear el siguiente evento. Y eso va a tener mucho sentido en Omnet, ¿sí? Lo vamos a ver. Vamos a nosotros a crear, y bueno, cuando veamos esa parte, ahorita en esta sesión no vamos a ver esa parte de crear desde abajo, pero en unas sesiones más adelante sí vamos a ver la parte de crear desde abajo. Y cuando creemos desde abajo, justamente nos va a decir, vamos a tener nosotros un proceso, en este caso una cajita, y esta cajita justamente yo la puedo inicializar. Y entonces, en esa cajita yo puedo decir, bueno, lo primero que quiero que hagas es que generes un evento, ¿sí? Y lo pongas en el listado de eventos. Y ahora sí, cuando llegue ese evento o ocurre ese evento, entonces arranca ahora sí mi simulación, ¿verdad? Ok. Lo otro que tengo que hacer, una vez que ya inicialicé, tengo que avanzar en el tiempo. Y eso lo hago justamente a través del listado de eventos. Entonces yo pongo el tiempo de simulación en el tiempo del siguiente evento, o el tiempo de ocurrencia del siguiente evento, ¿no? Dicho de otra manera, el evento que está a la cabeza del listado de eventos, ¿sí? Luego viene la parte de manejar, ¿sí? O procesar el evento, ¿no? Procesar el evento, es decir, generar nuevos eventos que van a ser, digamos, disparados por otro evento y agregarlos a la lista de eventos o incluso ponerlos en las ubicaciones adecuadas de los tiempos. Y actualizo justamente el estado del sistema. Por ejemplo, lo vamos a ver cuando llegue, por ejemplo, un cliente a la fila, pues va a decir, ¿sabes qué? La fila se va a incrementar por uno, ¿no? ¿Sí? O el número de clientes en el sistema se incrementa por uno, porque ya llegó, ¿sí? Y luego voy a quitar el evento, el evento que estoy manejando, que estoy atendiendo, lo quito del listado de eventos. Y después tengo que verificar la condición de parada. Si la condición de parada se satisface, paro la generación del proceso o la realización del proceso. Y si no, regreso al punto 2, es decir, avanzo el tiempo, manejo el evento, ¿sí? Checo condición de parada. Ahí así estoy conforme voy avanzando. Vean que la inicialización, su nombre lo dice, solamente lo hago al inicio, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, todo bien. No, ninguna. No. Ok, vamos a ver cómo sería el ejemplo de una cola MM1. Bien, una cola MM1, ¿sí? Que tiene una política FIFO, ¿sí? Los clientes van a llegar de acuerdo a un proceso de Poisson, los tiempos de servicio de los clientes obedecen una distribución exponencial, tengo un servidor, tengo un número de lugares infinito de espera, y los clientes que llegan son atendidos en el orden que llegan, es decir, el primero que llega es el primero que se atiende, ¿no? Las cantidades de interés de este sistema, ¿sí? Van a ser el número de clientes esperando, ¿sí? O que clientes que están en la cola, ¿sí? El tiempo de espera del cliente, el número de clientes en el sistema, incluido el que está en servicio, y el total del tiempo de clientes en el sistema, que es el tiempo de espera más el tiempo de servicio, ¿sí? ¿Hay alguna otra cantidad que me interesara de aquí? Que ustedes vean.
voy a hacer unas suposiciones. Imagínense que tengo, o esta fila o este proceso está modelando, no sé, me imagino yo que la cola de un banco, ¿no? Voy a suponer que es eso. ¿Qué creen ustedes? Digo que porque ya lo hicieron los bancos, pero ¿qué creen ustedes que pudiéramos también incluir ahí? Les voy a dar un tip. ¿Todos los clientes son iguales? Prioridades. ¿Perdón, Laura? Prioridad. Prioridad. ¿Y cómo distingo la prioridad? Bueno, en el banco es si es cliente o si es externo. Ok, entonces si se fijan, de entrada yo tendría que también poner esos datos aquí, ¿verdad? El número de clientes que están esperando, ¿sí? Digamos que si son clientes del banco, ¿sí? Y el número de clientes que no son clientes, bueno, digamos los cuentavientes más bien y los que no son cuentavientes, ¿verdad? Así le llaman, ¿no? ¿Sí? E incluso también tomar todas estas medidas para ambos, ¿verdad? ¿Sí? Para cuando son cuentavientes y cuando no son cuentavientes. Entonces, vean que aquí yo pudiera tener este modelo para de alguna manera contrastarlo con otro, ¿sí? Donde le voy a decir, por ejemplo, a la gente del banco, mira, aquí están todos tus clientes, cuentavientes y no cuentavientes, todos en una sola fila, y esto es en promedio lo que se tarda un cuentaviente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener una fila tengo dos filas y separo si eres cuentaviente o no eres cuentaviente? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el tiempo de servicio? Probablemente baje para los clientes, ¿verdad? ¿Sí? O los cuentavientes, perdón. ¿Sí? Entonces voy a decir, mira, estoy atendiendo a la misma gente, pero a los cuentavientes les doy un mejor trato, ¿verdad? Para que vengan al banco, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ok. Eso, y les digo, bueno, dependiendo del sistema, pues van a ser las cantidades de interés, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar la simulación de este tipo de sistemas? Bueno, la tarea es simular el desarrollo justamente del proceso de la longitud de cola en la cola MM1 desde un tiempo cero a un tiempo T mayúscula, suponiendo que el sistema está vacío en un tiempo cero. Es decir, no hay nadie, ¿sí? El estado del sistema en tiempo T se define a través de la longitud de la cola, ¿sí? Que es la variable X subíndice T. Y los eventos son las llegadas y salidas de los clientes y el fin de la simulación, y el fin de la simulación, ¿verdad? La inicialización, vamos a decir que vamos a poner que X de 0 es igual a 0. ¿Sí? Es decir, que hay un evento, ¿sí? Que la longitud de la cola está en 0, empieza en 0, ¿no? De ahí sacamos un tiempo de arribos para el primer cliente de una distribución de tipo exponencial con parámetro lambda, ¿sí? De aquí también manejamos este arribo del nuevo cliente que va a estar en un tiempo t. Entonces el estado del sistema, es decir, la longitud de la cola se incrementa en 1, es xt igual a xt más 1, ¿sí? Si el sistema está vacío, al momento de que llegue el arribo, se genera un tiempo de servicio, ¿sí? Es decir, como ya lo voy a empezar a atender, me aviento un volado o saco una variable aleatoria, ¿sí? Y esa variable aleatoria va a significar el tiempo que voy a estar atendiendo a ese cliente, ¿sí? Eso es generar, y a su vez, si es vean que cuando yo agarro el tiempo o manejo este evento, ¿sí? Es el momento en el que llega y es el mismo momento en el que es atendido. Entonces, basta con que yo al tiempo de simulación le sume esta nueva variable para poner un evento, ¿sí? En un tiempo más adelante, no voy a poner variable, que va a hacer que el cliente va a dejar el sistema. Entonces, justamente llega, lo atiendo y lo primero que hago es generar el evento de terminar servicio. ¿Sí? ¿Ok? Que es justamente en un tiempo, ¿sí? S de servicio, entonces el tiempo va a ser T más S, donde T es el tiempo de simulación. ¿Sí? Genero, y otra vez genero el instante de arribo del siguiente cliente, del cliente T más 1. ¿Sí?
T más L va a ser el tiempo, donde L es el tiempo entre arribos, también sacado de una distribución exponencial con parámetro lambda. Vean que el tiempo de servicio se saca de una distribución también exponencial, pero con parámetro mu, que es la tasa de servicio. ¿Sí? Ok, eso es si suponemos que el evento es una llegada, ¿sí? Pero vean que así como estoy programando eventos de llegada, también estoy programando eventos de salida. ¿Qué pasa si el evento que voy a atender o que voy a servir es un evento de salida? Entonces, cuando yo tengo el evento de salida de un cliente en un tiempo t, el estado del sistema, es decir, la longitud de la cola, se decrementa, es decir, xt es igual a xt menos 1. Si existen clientes que aún quedan en el sistema, se genera el tiempo de salida del siguiente cliente a ser atendido en un tiempo t más s, donde s es el tiempo de servicio, sacado a través de una distribución exponencial con parámetro mu. Y la condición de parada es simplemente que t sea mayor que t mayúscula, ¿sí? Donde habíamos dicho que el tiempo que íbamos a estar simulando era t mayúscula. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No. ¿No? Okay. No, ninguna. Y este sería más o menos una gráfica del proceso. Vean que a final de cuentas, cuando no tengo, bueno, al inicio, yo genero un evento que es la llegada de mi primer cliente, y entonces no hay nada que hacer desde el 0 hasta ese tiempo. No hay nada que hacer. Simplemente me adelanto ese tiempo y digo, ok, ya llegó el nuevo cliente, genero el siguiente cliente, ¿sí? Y una vez que genero el siguiente cliente, ¿sí? Ok, ¿dónde está? Aquí está. Vean que de aquí, de este evento, me llegan 2 flechitas, o salen 2 flechitas. Esta que es generar el siguiente evento, o digamos el siguiente arribo, y este otro evento que es generar la salida del sistema, ¿sí? Es cuando termina de atenderse el primer cliente, ¿sí? Entonces, otra vez, recordar, cada que yo voy o que me llega bueno, en este caso que me llega el primero, genero el siguiente, pero como es el primero, inmediatamente es atendido, y el ser atendido quiere decir que tengo que programar el evento de salida de ese cliente, ¿sí? Y cada vez que es atendido, por ejemplo, aquí otra vez es atendido, aquí es atendido, pero aquí es atendido uno, y sale acá, aquí es atendido otro, perdón, no, aquí lo que vemos es el siguiente. ¿Dónde está? Aquí vean que cuando sale inmediatamente aquí se genera el que voy a atender al siguiente, ¿sí? Y aquí tengo la salida de este. Y vean que luego, una vez que sale agarro el que sigue, y bueno, aquí el tiempo de servicio es muy corto, ¿sí? Aquí lo atendí muy rápido, ¿sí? Y otra vez aquí vean que las salidas normalmente las van programando también otras salidas, ¿no? A menos que el sistema esté vacío. Si el sistema está vacío, lo genera también la llegada de un evento. Y bueno, por este lado, simplemente vean que la única diferencia que yo puedo tener entre estos estados es un 1, ¿verdad? O se incrementa en 1 o se decrementa en 1. Es muy raro que yo cambie 2 lugares, ¿no? Aunque vean que es muy cortito, pero aún así es claro que aquí pasé de aquí arriba a y luego a de acá. ¿Sí? Ok. Ok, ahora vamos a hablar de los componentes genéricos del programa de simulación. Y bueno, el componente que es el manejador o el administrador de la lista de eventos se conoce como el calendarizador de eventos, ¿sí? O el programador de eventos, como quieran traducir. Y justamente es el que mantiene una lista ligada de los eventos futuros. Entonces, algo interesante de aquí, bueno, ya nos dijeron, ¿no? Tenemos que tener listas ligadas, ¿sí? Entonces, bueno, hacer un programa con listas ligadas, pues
ya no estamos hablando de un programador, digamos, básico, ya es alguien que por lo menos tiene cierto concepto avanzado de programación, sobre todo si lo va a hacer en C o en C++, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este calendarizador va a modificar justamente este listado. ¿Y cómo lo va a modificar? Bueno, va a calendarizar un evento E que ocurre en un tiempo T. Puede cancelar un evento previamente calendarizado, ¿sí? Es decir, quitarlo de la lista. O puede mantener un evento E por un tiempo, o un intervalo de tiempo lambda T. O pone un evento justamente en retención, ¿sí? Es decir, o en espera, hasta que otro evento lo recalendarice o lo reprograme, ¿sí? Y también se calendariza, perdón, calendariza un evento que puede ser retenido, ¿no? Esto constituye realmente el núcleo del programa de simulación. Lo que les decía, lo más complicado es justamente este programador de eventos, ¿sí? Y bueno, la mayoría frecuentemente ejecutado como parte del programa, ¿sí? De hecho, en Omnet es lo que bueno, por así decirlo, te vende Omnet. Te dice, ya no te preocupes tú por esto, yo me encargo, ¿sí? Ya funciona, o sea, te garantizo que funciona bien, ¿sí? Está optimizado, ¿sí? Ya nomás listo para que tú lo uses, ¿ok? Y bueno, y siempre se va a ejecutar antes de ejecutar un evento. El calendarizador de eventos puede ser llamado muchas veces durante el manejo de un evento, ¿sí? Recordar que un evento puede generar uno o más eventos, ¿sí? Tenemos el reloj de simulación o el mecanismo de avance en el tiempo, que les decía que era una variable justamente que voy a ir recorriendo. Entonces, cada programa de simulación tiene una variable global, sí que representa el tiempo actual en el sistema, y el mecanismo de avance en el tiempo puede basarse en dos diferentes enfoques. El avance en incrementos constantes, donde el tiempo es dividido en incrementos pequeños, por ejemplo, ciclos de reloj, ¿sí? O el tiempo se avanza en un incremento en un tiempo, o todos los eventos que se calendarizan, calendarizados en el tiempo, están dentro de un intervalo que va a ser manejado. O la otra es avanzar o hacer un avance basado en eventos, donde simplemente se pone el tiempo en el siguiente o en el punto del siguiente evento, ¿sí? Este es el enfoque más común. El enfoque de arriba, realmente así es como funciona Simulink. No sé si alguno de ustedes haya trabajado con Simulink. Simulink trabaja más o menos así, donde se fijan, por eso nos preguntan en Simulink, oye, ¿cuál va a ser digamos, el tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, el tiempo de muestreo serían esos pequeños incrementos, ¿sí? ¿Sí? O digamos, en cuánto van a dividir el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Vean que eventos que ocurran durante ese intervalo o desde el punto de vista del sistema, ocurren en el mismo intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque sean momentos diferentes, nosotros los vemos como si ocurrieran de manera simultánea. Ok, este mecanismo, ¿sí? Puede ser más general y dinámico, ¿sí? Uno puede evitar los problemas causados por varios eventos ocurriendo al mismo tiempo de intervalos, y esto es una de las peores cosas que nos puedan llegar a pasar, es decir, llegamos al problema de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? O sea, ¿cuál evento fue el que llegó primero, verdad? Y si no tengo un orden o por lo menos una política de a quién atiendo primero con prioridades, se me puede hacer un relajo. Y también por eso esto... luego existe una variable, de hecho la vamos a ver más adelante, donde se dice que es la sensibilidad del simulador. Es decir, esta sensibilidad del simulador es la diferencia de tiempo más pequeña que el simulador puede de alguna manera captar. Si los eventos no tienen por lo menos esa diferencia, ¿sí? Piensa que los eventos son el mismo y no hay manera de ejecutarlos, ¿sí? Y puede que te dé errores, ¿no? Ok. También uno puede evitar avanzar en el tiempo sin que nada pase, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si yo tengo constantes o incrementos constantes y durante mucho tiempo no llega nada, pues nomás voy a estar avanzando a lo tontos y a gorros, ¿verdad? De hecho,
cuando nosotros, no sé si ya te pasó, Víctor, cuando nosotros modelamos el ciclo de reloj en las redes en chip, pues muchas veces cuando no hay paquete, pues estamos nomás ahí avanzando y pues no vemos nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero el sistema nomás está checando que no haya llegado ningún paquete. Hasta que en alguno de todos esos eventos que llega un paquete, entonces sí ya empieza a trabajar otras cosas, ¿no? Okay. Entonces, si el incremento escogido es muy pequeño, ¿sí? Esto puede, sobre todo para evitar eventos simultáneos, puede ocurrir eso que acabamos de platicar, ¿no? Que van a estar, o la simulación se va a hacer muy lenta, ¿sí? Y realmente no voy a estar viendo nada, ¿no? El número 3, debemos tener variables de estado del sistema, que son variables globales, las cuales definen el estado del sistema. Por ejemplo, los números de clientes en el sistema. Esto difiere de las variables locales, como el tiempo de servicio de un cliente, las cuales pueden ser almacenadas o guardadas en una estructura de datos que se presentando a un cliente, ¿no? O dentro del mismo evento puede ir esa parte, ¿no? Luego vienen los manejadores de eventos, que son eventos de cada tipo, son manejados por rutinas específicas, ¿sí? O funciones específicas. Las rutinas de manejado se actualizan con los valores de las variables de estado y calendarizan nuevos eventos, ¿sí? Llamando justamente al manejador del listado de eventos. Por ejemplo, los manejadores de eventos para clientes, pero para arribos de clientes y salidas de clientes. Luego tenemos las rutinas de entrada. Las rutinas, digamos, ponen los valores de entrada para los diferentes parámetros, preguntan al usuario por si necesitamos algún valor que no esté definido, y estos se mueven y se incrementan cuando nosotros exploramos el efecto de algún parámetro, ¿no? Por ejemplo, la tasa de servicio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo puedo, a lo mejor en una simulación, yo quiero, por ejemplo, tener una tasa de servicio de 1 segundo, y después digo, a ver, ¿qué pasa si ahora le pongo 10, ¿no? Entonces, hay unas rutinas donde justamente van a agarrar esos parámetros y las van a poner en la simulación. ¿Estamos? Luego viene el generador de reportes, el cual colecciona los datos de las variables de interés durante el curso de la simulación, genera el análisis estadístico de los datos, saca los resultados en un formato deseado. Y por otro lado, y antes de empezar, tenemos las rutinas de inicialización, las cuales establecen los valores iniciales de las variables de estado y generan las semillas para las corrientes de números aleatorios que vamos a necesitar. Entonces tenemos una rutina separada para inicializar el sistema y una rutina separada para inicializar el sistema al inicio de simulaciones repetidas utilizando los mismos parámetros, ¿sí? Recordar que a veces queremos hacer la misma simulación con los mismos parámetros, pero ¿qué cambiamos? Para que sea una realización diferente. La semilla. La semilla, muy bien, exactamente, ¿verdad? Entonces ya con cambiar la semilla me va a dar otras variables aleatorias, las cuales me van a ayudar justamente a tomar mediciones, ¿sí? Digamos, de otra realización del proceso. Después vienen las rutinas de trazas, donde estas saquen valores intermedios durante la simulación, es decir, me va dando de alguna manera información mientras se está ejecutando. Lo vamos a ver, o en Omnet ya lo vimos, ¿no? Que era, mientras la animación estaba arriba, abajo había una ventanita que me estaba diciendo qué estaba pasando, ¿no? En texto. Sí, esta es la rutina de trazas, ¿no? Esto facilita justamente la depuración del programa, decir, caray, ¿por qué ocurrió este evento? ¿O por qué no está sacando este desplegado, verdad? Ahí me puede decir a mí que algo puede estar mal, ¿no? Y esto yo lo puedo prender y apagar, ¿sí? Sobre todo lo apago cuando quiero correrlo, ahora sí, ya estoy seguro que funciona, ahora lo quiero decir, bueno, ahora córrelo, no sé, 1.000.000 de ciclos, o 10 millones de ciclos, o 1.000 millones de ciclos. Pues no voy a estar viendo la simulación, ¿verdad? Sino que ya lo voy a correr, ya sin ver simulaciones, simplemente genéralo, saca tus estadísticas y entrégame resultados, ¿verdad? Realmente es lo que me va a importar, ¿sí? La simulación, como les dije, normalmente es cuando yo estoy arrancando para yo entender bien qué está sucediendo y que mi simulación está funcionando como yo quiero, ¿sí? Y ahí es donde visualizo todos los casos posibles que sí puedan ocurrir, que los mensajes se estén mandando entre procesos y demás.
Otra cosa muy importante, de hecho, en Omnet, ¿sí? Si no lo hacemos bien, truena mi simulación, que es el manejo de la memoria dinámica, o el manejo dinámico de memoria, como quieran ver también. ¿Sí? El sistema vive en el curso de la simulación. Cada vez que yo tengo un arribo o una salida, creo nuevos objetos. Esos objetos son los eventos, ¿sí? Y esos objetos, pues, viven en la memoria, ¿sí? Y cuando yo utilizo el manejo o la administración de la memoria de C y C++, ¿sí? Esto lo tiene que hacer el usuario. En Java lo hace automáticamente, ¿sí? Y algunos otros lenguajes de programación también se hacen automáticamente, pero en C y C++ queda para el usuario, ¿no? Entonces podemos utilizar algunos lenguajes especiales o herramientas donde el programador no se tiene que encargar de tales cosas, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los lenguajes de programación nos toca a nosotros, ¿no? Y finalmente tenemos el programa principal. ¿Qué es lo que hace el programa principal? Enlaza las diferentes partes del programa juntas, es decir, lo que es el manejo de memoria, lo que es la inicialización, lo que son las lecturas de entrada, el manejador del listado de eventos o el calendarizador de eventos, ¿sí? Inicia el lazo de simulación y al final justamente llama al generador de reportes, ¿sí? Todo eso lo hace el programa principal. Les digo, en Omnet prácticamente no nos encargamos de esto. Omnet ya nos ayuda con esa parte, ¿sí? Si no existiera Omnet, sí, sí sería, bueno, no lo podríamos ver a lo mejor, o no alcanzaríamos para ver toda la parte teórica y parte de la parte práctica de simulación, sino que tendríamos que tener casi un curso nada más para hacer simulaciones, ¿verdad? Y les diré, porque les digo, la parte para esto ya tenían que saber programar, por lo menos manejar punteros y por lo menos conocer estructura de datos, ¿sí? Y bueno, y en C, en C++ para poder aventarnos a este rollo, ¿no? Y bueno, hasta ahorita sería todo. Me gustaría, ¿qué horas son? Hay tiempo suficiente todavía. Voy a hacer dos cosas. Quiero mostrarles algunos de estos conceptos, ¿sí? Y cuando digo mostrarles es porque pues les he estado platicando que Omnet ya tiene todo esto, ¿verdad? Y a lo mejor pues la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo llegamos a todo esto, no? Entonces vamos a darle un vistazo al manual de Omnet. Aquí está. Sí, nos vamos a ir principalmente ya a la parte de la simulación, ¿no? Entonces nos vamos a ir al capítulo que habla de simulación, ¿sí? Vean que, bueno, aquí nos habla un poquito de lo que es Omnet, dice. Bueno, me voy a ir primero al inicio, nomás para entender el contexto, que de repente pienso que todo el mundo ya conoce Omnet, ¿no? Sí, Omnet es un framework, le llaman ellos un framework de simulación de redes de eventos discreto, modular y orientado a objetos, ¿sí? El cual tiene una arquitectura genérica y, bueno, puede ser para modelar todos estos problemas, ¿no? Dice que el Omnet en sí no es un simulador, ¿sí? De nada concreto, sino provee la infraestructura para que tú creas o escribas tus propias simulaciones. Y bueno, uno de los ingredientes de la infraestructura para crear los modelos de simulación. Los modelos se construyen de componentes reusables que se les llaman módulos, y unos módulos que estén bien escritos son realmente reutilizables y pueden ser combinados como si fueran bloques de Lego. Los módulos se pueden conectar unos con otros utilizando las compuertas o los gates, ¿sí? Que otros sistemas también le llaman puertos, y se combinan para formar módulos compuestos. Es decir, yo puedo construir un módulo compuesto a partir de módulos simples. Dice, la profundidad del módulo o del anidado de módulos no está limitado.
Es decir, yo puedo generar un módulo que tenga dentro otro módulo, que tenga dentro otro módulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los módulos se comunican a través del paso de mensajes, ¿sí? Donde los mensajes pueden cargar estructuras de datos arbitrarias, es decir, listas, es decir, mismos objetos, variables reales, variables booleanas, variables enteras, lo que queramos, ¿sí? Y bueno, lo hacemos a través de caminos y con puertas y conexiones ya predefinidas o directamente a su destino. Esta parte normalmente se utiliza en simulaciones inalámbricas, cuando sin tener una conexión yo sé que de un nodo, pero de un módulo le mando una señal o una información o un mensaje a otro módulo. Ok, todos los módulos simples se programan en C++. ¿Sí? Las simulaciones corren bajo diferentes interfaces, gráficas, animadas, ¿sí? Para propósitos de bugueo, o interfaces de línea de comandos, mejor utilizadas para hacer lotes de ejecución, ¿no? Por ejemplo, correr diferentes, hasta 20 ejecuciones al mismo tiempo para sacar diferentes realizaciones del proceso, ¿no? Ok. Otra de las ventajas que soporta justamente la distribución en paralelo, ¿no? Ok. Bien. Ya que, digamos, nos dimos cuenta de que al final OVNet nos permite crear simulaciones o modelos de simulación, perdón, en C. Bueno, aquí nos dice que tenemos que generar cierto tipo de archivos, ¿sí? Ahorita no les hagamos mucho caso, ¿sí? Dice que, bueno, necesitamos las siguientes librerías, que es la librería de simulación de OVNet, todas las dependencias. ¿Qué va a venir en esta librería de simulación? Todo lo que de alguna manera hemos estado platicando. Ahí viene el calendarizador de eventos, ahí viene también la parte de inicialización, ahí viene también la parte de lectura, ¿sí? Todo lo que prácticamente platicamos ahí viene, excepto los manejadores de eventos. Esos nos toca a nosotros hacerlos. ¿Sí? Ok, ¿cómo se construye? El uso básico. Aquí es cómo se configura, o cómo se hacen los archivos de configuración. Déjenme ver si tenemos la sección que... Ando buscando las características de el manejador de eventos. A ver si viene por aquí. Tensiones en paralelo, no, diferentes semillas. Ok. Entonces, ¿cómo corro las simulaciones? Aquí, por ejemplo, viene la condición de paro, ¿sí? La condición de paro puede ser, yo puedo darle un valor, el cual limita qué tanto tiempo la simulación tiene que correr en tiempo de simulación. Y luego viene el tiempo de CPU, limita qué tanto tiempo de CPU la simulación va a utilizar. Y el tiempo real, que limita justamente cuánto tiempo, en realidad en segundos, horas, la simulación va a correr, ¿no? ¿Sí? Y bueno, dice nota, aunque la parte de CPU y el tiempo real pueden verse muy similar, ¿sí? No siempre es lo mismo. Recordar que, por ejemplo, el CPU de repente puede tener otros procesos, entonces el tiempo de CPU
puede estar compartido con otros procesos, ¿verdad? Por lo tanto, es que no es igual al tiempo real, ¿no? Aquí cómo se controla la salida, recordar que también esta parte que decíamos nosotros de capturar las estadísticas, tenemos aquí ya lo que se conoce como el Record Event Log, donde guardo justamente una bitácora de qué sucedió en cada evento. Tengo otra donde yo guardo todos los escalares, es decir, variables escalares, las guardo ahí. Y tengo otro donde guardo los vectores, ¿sí? E incluso uno donde yo puedo redireccionar la salida. Como ustedes saben, en Linux puedo generar archivos o puedo mandarlo a la consola, a otro archivo por internet, ¿sí? A cualquier parte, ¿no? Con el simple el mayor que ya lo puedo redireccionar en Linux, ¿verdad? Ok. Y bueno, otra parte interesante que, bueno, conforme va arrancando, normalmente cada determinado tiempo me va arrojando este tipo de mensajes, ¿no? Me dice, mira, ahorita ejecuté o atendí el evento 1.908.736. El tiempo de simulación era 58.914.0518 segundos, ¿no? Me ha llevado 2 segundos llegar hasta aquí, ¿sí? Este ya es el tiempo, digamos, real. La velocidad estoy atendiendo 954.368 eventos por segundo. El tiempo de simulación, estoy atendiendo 29.457 segundos de simulación por segundo reales, ¿sí? O en general 32.39 eventos por segundos de simulación, ¿sí? Es el listado que me está dando, ¿no? Ok. Ok, por ejemplo aquí es el debugueo o problemas de memoria, ¿no? Recordar justamente la parte del memory leaks o el que se me está perdiendo la memoria, justamente dice, cuando se te olvida borrar bloques de memoria, ¿sí? Objetos o bloques de memoria que ya no estás utilizando. Creas un evento y ese evento ahí se queda, nunca lo borraste, ¿sí? Y eso te puede llevar a problemas, ¿no? O la otra, cuando yo quiero borrar, ¿sí? Un objeto que ya ha sido borrado. ¿Sí? Eso también me causa problemas, ¿no? Recordar que sobre todo cuando tengo un apuntador, ¿sí? Yo lo que le digo, mira, toda la dirección o toda la memoria a la cual está apuntando ese apuntador, libérala, ¿sí? Pero si lo hago 2 veces, la primera vez la liberé y ya no está, el apuntador ya no apunta a ningún lado o a ningún lado en específico, entonces puedo empezar a borrar cosas que no quería borrar, ¿verdad? Y muchas veces, a veces estoy apuntando partes del sistema operativo, sabrá Dios dónde quiera estar escribiendo, ¿no? Entonces, eso lo va a detectar el sistema operativo y va a decir, espérate, o sea, tú no me puedes borrar a mí, ¿verdad? ¿Sí? O incluso es donde nos salen los mensajitos donde, ¿sabes qué? Hay una violación de segmento, ¿verdad? O sea, tú quieres escribir o quieres leer, ¿sí? Un segmento que no está asignado a ti, programa, ¿sí? Dicho de otra manera, a ver, ¿sí? Te está saliendo de tu corralito, ¿verdad? ¿Sí? Recordar que todos los programas que se ejecutan en mi computadora tienen un corralito el cual maneja el sistema operativo, ¿verdad? Y la otra es la corrupción del heap, donde el heap, recordar que es donde guardo yo justamente estos objetos, ¿sí? Entonces, de repente borro de más o asigno un arreglo muy grande ahí en el heap y pues vale gorro, ¿no? Ok. ¿Qué más? Ok, esta es la parte de colectar resultados y, bueno, yo le puedo decir, por ejemplo, que saque algunas estadísticas y, bueno, hay algunas estadísticas por default, dejen ver, por ejemplo, la parte del máximo, el mínimo, el promedio, ¿sí? Eso yo lo puedo programar que él automáticamente lo saque y aquí, bueno, vean que si yo generaría mi propia simulación, pues tengo que decirle,
mira, agarra todo esto, súmalos, divídelos entre el número de eventos, entonces esto ya lo maneja de manera automática, ¿no? ¿Sí? Incluso aquí te dice que tú lo puedes configurar, que es el modo de default, cuenta y obtiene el valor promedio. Pero si le digo que saque todos, hasta la cuenta, el valor promedio, el máximo, incluso me da el vector, es decir, los valores de todas las capturas que hizo. ¿Sí? Y hay otro donde incluso le digo que me dé el vector y genere un histograma. ¿Para qué quiero un histograma? Pues ahí voy a ver incluso la distribución, ¿verdad? De probabilidad de ello. ¿Sí? Ok. También se digan que por ahí platicábamos en la clase pasada que debemos de tener un periodo, digamos, como de calentamiento, donde justamente como el sistema no está en estado estable, pues las estadísticas que yo tome al inicio no van a tener mucho sentido. Entonces, yo puedo justamente decirle, mira, el tiempo, el periodo de calentamiento es tantos segundos, ¿no? Entonces, en ese momento no se va a guardar nada o no va a estar coleccionando estadísticas. Hasta después de este periodo empiece ya a colectar las estadísticas. Ok. ¿Qué más? Creo que esto era lo que quería ver. A ver. Sí, digamos que este sería el programita que nosotros veíamos en la presentación, que era la función main. Esta es más o menos una función típica de main que nosotros no hacemos en Omnet, ¿sí? Omnet normalmente ya la hace, pero yo puedo justamente, digamos que meter Omnet o todo el entorno de Omnet en otros programas, ¿sí? Y esa es también una parte interesante. Recordar que este también es código libre, ¿sí? Mientras yo lo utilice o siga siendo código libre, ¿sí? Lo puedo utilizar, ¿no? Entonces aquí justamente mando llamar la biblioteca de Omnet y puedo utilizar toda la parte de Omnet aquí en otro programa, ¿no? Ando buscando, ¿dónde está? Definiciones. Son los objetos. Ahorita las bitácoras. Bitácoras o mensajitos que luego aparecen ahí en la bitácora. Bueno, esto todavía no lo vemos, pero aquí viene la parte de cómo genera Omnet sus números aleatorios. ¿Sí? Y entonces aquí te dice que, bueno, tiene estas implementaciones, ¿no? Tiene la implementación de Mersenne Twister, que incluso viene aquí ya. Me fui a donde me fui. Bueno, vienen las referencias pues de los artículos de donde se está basando. ¿Sí? ¿Sí? Tiene todas estas. ¿Sí? ¿Cómo se puede acceder pues incluso yo puedo modificar estos generadores de números aleatorios si lo quisiera, ¿verdad? Normalmente yo me baso en ellos. Y tengo ya funciones que me ayudan a generar variables aleatorias con ciertas distribuciones. Por ejemplo, esta sería para el uniforme, esta sería para la exponencial, esta sería para la normal, esta para la normal truncada, esta para la distribución gamma, esta para la beta, para la Erlang K, la chi-square, student, Cauchy, la triangular, log normal, Weibull, Pareto, uniforme entera, Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa y Poisson. ¿Sí? O sea, prácticamente todas, ¿verdad? Por aquí ya noté
compliques, y bueno, esta sería la manera de cómo mandar llamar estas funciones, ¿no? Para generar estas funciones. Bueno, ahí viene un poquito explicadito que están las funciones, incluso que se pueden agregar nuevas distribuciones, ¿sí? Esa es la ventaja, ¿no? Si yo no la tuviera. Aquí también tengo clases contenedoras, que tengo la clase de la colas, ¿sí? Y es algo que ya tengo colas ahí, tengo colas de prioridad o priority queues, ¿sí? Tengo la parte de arreglos, también ya listo. Y tengo también, bueno, otras cosas, otras monerías más, y sobre todo para la parte de redes, que la parte de soporte para ruteo, donde tenemos una estructura de datos que me representa una topología y yo poder tomar decisiones en base, sobre todo de ruteo en base a la topología. ¿Y qué más? Ok, listo ya. Aquí viene esta parte, bueno, hay un capítulo donde te dicen, bueno, si tú quieres arreglar o adaptarlo a tus necesidades o extender Omnet, ¿sí? Entonces, pues, nos tienen que explicar más o menos las tripitas de todo este rollo, ¿no? Entonces tenemos justamente una lista que es la mentada FES, que es Future Events Set, o el conjunto de los eventos futuros. Tenemos lo que es el calendarizador, ¿sí? Que es justamente el que se encarga de toda esta parte. Viene la parte de los generadores, la parte de los eventos. Estos son clases, ¿sí? Y bueno, toda esta parte. Déjenme ver si habla un poquito de calendarizador. Aquí, por ejemplo, yo puedo incluso definir un nuevo calendarizador de eventos. Por ejemplo, nosotros, y esto ya lo he visto, que Omnet puede decir, ok, imagínate, yo no llevo la calendarización de eventos, está bien, por ejemplo, puedo mezclar Omnet, por ejemplo, con la librería de SystemC, y que SystemC también tiene su calendarizador de eventos, utilizo el de SystemC. Entonces, esa es una opción, ¿no? Incluso yo puedo generar el mío, sí, sobre todo cuando estoy, recordar que estoy simulando en tiempo real, o quiere decir que voy a estar interactuando con cosas que están ocurriendo en tiempo real, ¿verdad? O cuando voy a hacer una emulación de otro sistema, por ejemplo, capturar paquetes que estén llegando de mi tarjeta de red, y si yo también puedo tener simulaciones paralelas, es decir, imagínense, tengo eventos que están ocurriendo en diferentes computadoras, ¿verdad? ¿Cómo sé si un evento afecta a otra computadora, ¿verdad? Entonces, para esto, pues tienen que platicar, ¿verdad? Esto es porque voy a tener calendarizadores paralelos, ¿sí? Y que tienen que platicar entre ellos, ¿no? Bueno, y aquí hay varios, ¿no? Que incluso, miren, aquí está la parte de SystemC que les platicaba, ¿no? ¿Sí? Que Omnet también soporta la mezcla con SystemC, ¿sí? Cuando está habilitada, existen dos listas de eventos futuros, la de Omnet y la de SystemC. Entonces, ocupamos un calendarizador o programador especial que lleve a cabo o se preocupe de los eventos que sean consumidas en ambas listas, ¿sí? E incrementar la estampa de tiempo, es decir, también incrementen el tiempo, ¿no? Ok. Y bueno, esta es la estructura de este conjunto de eventos futuros. ¿Sí? Vean que ya es una clase. ¿Sí? Yo puedo ir a ver cómo está hecha esa clase. Y aquí está
la secuencia de arranque, ¿sí? Vean que manda a llamar la parte de configuración o una clase de configuración. Okay. Básicamente, y recordar que, bueno, esto era lo que estábamos platicando de... Sí, esto es lo que estábamos platicando, ¿no? Que los puntos que tenían, ¿no? Un calendarizador de eventos, que es el mentado FES acá. La parte del reloj de simulación, ya vimos que también lo maneja. Esta parte de variables de estados y todo esto lo manejamos nosotros, o es lo que hacemos nosotros cuando construimos. Y luego tenemos las rutinas de entrada, eso también lo hace a través de la inicialización. ¿Sí? Los generadores de reportes también ya vimos que ya los trae. La parte de las rutinas también de inicialización ya las trae, pero podemos nosotros programar qué cosas queremos que sucedan. Y las rutinas también de mandar mensajes. El manejo de memoria también ya nos dijo que nosotros nos toca hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? El programa principal es así, lo hace ella, pero también tenemos la opción de que si lo queremos hacer nosotros, lo podemos hacer. Ok, pero basta de tanto rollo. ¿Sí? Aquí, si ustedes, digamos, instalan Omnet y le dicen que les instale los ejemplos, van a ver todos estos de aquí. Y les recomiendo que empiecen con el ejemplo de QNet. ¿Sí? Este ejemplo de QNet viene varios. De hecho, aquí en el README viene, por ejemplo, una sola fuente, un servidor y un sumidero, ¿sí? Que es, digamos, la fuente, el servidor y el final, ¿no? O donde se van a terminar los eventos. O puedo tener este otro ejemplo que son colas en tándem, es decir, una seguida de otra, o una red cerrada, ¿sí? Que es un anillo, que están mandándose señales entre ellos, o aquí un modelado de una terminal de aeropuerto o un centro de llamadas. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, vean, esa es la parte interesante. Bueno, no sé si lo alcancen a ver, que luego está muy chiquito esto. Bueno, pero de este lado yo tengo una serie de, digamos, bloques ya definidos, ¿sí? Donde aquí tengo lo que son fuentes, ¿sí? Generadores de clientes, sinks, terminadores de clientes, tengo colas, tengo forks, delays, deallocate, clonar, routar, servicios, tengo un montón de cosas ahí que vamos a ir viendo, ¿no? Pero ahorita lo único, o lo más simple que tengo es una fuente de clientes que llegan aquí y se van a estar formando y van a ser en nuestra fila y van a estar siendo atendidos, ¿no? Entonces vamos a correr esta parte. ¿Sí? No sé si lo alcancen a ver, déjenlo un poquito más. Creo que se alcanza a ver mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a correr primero paso a paso. Vean que se genera un trabajo, ¿sí? Vean que, o bueno, si lo vamos a ver acá, aquí tenemos la lista de, es más, lo voy a reiniciar, pero dejen reinicio. ¿Sí? Vean que cuando inicio, ¿sí? Aquí están mis elementos. Está el sync, que es este de acá, el terminador, la cola, ¿sí? Que vean que tiene un valor de 0, ¿sí? Cuando decíamos que arrancaba. Y tenemos la fuente, justamente aquí, y esta fuente internamente debe tener este evento. Este evento se llama un temporizador para generar un trabajo nuevo. Y aquí en lugar de clientes le llaman trabajos, pero bueno, es lo mismo. Cliente, trabajo, es lo mismo, ¿no? Justamente, si yo le doy step, va a avanzar al siguiente evento. Vean que del lado derecho, aquí no sé si se lo alcancen a ver, dice next, es el número 1, y me dice el tiempo actual de mi simulación.
Y el tiempo actual dice que ha transcurrido hasta ahorita 1 milisegundo, 591 microsegundos, 700... Bueno, ahí se me atravesó el mensajito. Aquí, 749 nanosegundos y 009 picosegundos. ¿Sí? Ese es el tiempo de simulación, ¿verdad? Vean que yo le voy a dar step, es decir, avanza hasta el siguiente evento. ¿Sí? Bueno, más bien este sería el tiempo del siguiente evento. Bueno, de hecho, no, se fijan, no. Avanzamos en el siguiente evento, pero el evento ocurrió o ocurre en el mismo tiempo de simulación. ¿Sí? Pero ven aquí que, bueno, ya tengo un trabajo, ¿sí? Que es este que se mandó, y tengo otro temporizador para el siguiente trabajo. ¿Sí? Vean que aquí ya fue consumido este trabajo, se manda el siguiente trabajo, ¿sí? Y vean que ahora hay 2 trabajos en el sistema, pero en la cola solamente hay uno. ¿Por qué? Porque el otro está siendo atendido, ¿sí? Por eso Q aparece como un 1 y no como un 2. En términos generales, deberíamos decir que hay 2 clientes en el sistema, pero aquí lo único que me está apareciendo es cuántos clientes están en la fila de espera. ¿Sí? Por eso aparece nada más uno, porque el otro está siendo atendido, no está esperando, ¿verdad? ¿Sí? Ok. El siguiente incrementa la gente que, bueno, los clientes que están en la cola, y así nos vamos, ¿no? Ok. Aquí. Ok, lo voy a tratar de correr, ¿sí? Ahí lo vamos a ver ya a velocidad normal, ¿sí? Bueno, lo voy a parar y vean que aquí en la parte de abajo es justamente el trace que decíamos, ¿sí? O las trazas, ¿no? Me está diciendo todos los eventos, vean que están numerados, evento 1, 2, 3, bla, 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 el tiempo de ocurrencia de cada evento, ¿sí? ¿En dónde, en qué módulo de todos los que están en mi simulación? Tengo 3 módulos, el source, el queue y el sync. ¿En dónde está? En este caso está en el source, ¿sí? Y vean que dice que es un automensaje para generar un nuevo trabajo, ¿no? Ok, el evento 2 es justamente generar este trabajo y así se la lleva, ¿no? Y vean algo interesante, ya por ahí empezó a decir que está tirando, ¿sí? Los trabajos, es decir, ya se llenó la fila, ¿verdad? La cola de espera tiene un tamaño de 5. Dices, ay, chis, ¿cómo supiste? Pues la verdad no supe hasta que lo corrí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí está tirando todo eso. Incluso vean que acá ya me está diciendo capacidad llena, ¿sí? Trabajos tirados. ¿Sí? Y ahí ya está diciendo nada más eso. Bueno, algo interesante, no sé qué esté sucediendo porque no vi la configuración, pero yo no he visto que termine ningún trabajo. ¿Ustedes han visto eso? No, ¿verdad? Bueno, de hecho por aquí está la terminación de servicio. Vean que aquí sí está calendarizado terminación de servicio. De hecho, vamos a pararlo. ¿Sí? Tal vez pueda haber yo aquí esto. Vean que este está programado en el tiempo 2.5. ¿Sí? Estamos hablando que el tiempo de ocurrencia de ese evento es en el segundo 2.51. Y vean que en mi simulación no llego ni a un segundo todavía. ¿Sí? Voy todavía en 110 milisegundos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que pues van a ocurrir, lo voy a dejar ahí corriendo todo un rato, ¿sí? Es decir, la tasa de servicio es muy grande o mucho más grande comparada con la tasa de servicio, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos eso? Ok, me voy a regresar un poquito y esto, ahorita lo volvemos justamente a correr aquí. Esto debería de estar en el archivo ini, aquí.
creo yo. O bueno, incluso puede estar aquí en el, perdón, aquí en este de acá, en la parte, vean que este es justamente lo que estoy de alguna manera poniendo yo. Tengo una cola simple donde estoy diciendo que tenemos un sink, un queue y un source. ¿Sí? Y vean que cuando yo pongo el sink, ¿sí? Vean que aquí la capacidad es -1, quiere decir que es infinita. ¿Sí? El tiempo de servicio nunca se lo asigné. ¿Sí? O por lo menos no está asignado aquí, tal vez en el archivo ini, no sé si venga por ahí. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? En este archivo de inicialización, el cual estoy trabajando, el simple queue, me dice que voy a estar, el tiempo de servicio, si justamente vean que es de 2 segundos, pero vean que el tiempo entre arribos es todavía mucho más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos, no sé, vamos dejándolo así, ¿no? Se fijan ahí, ya está un poquito más balanceado. Vamos viendo qué sucede ahora, ¿verdad? Ahora sí están saliendo, ¿verdad? Sí, vean que ahora como el tiempo entre llegadas, ¿sí? Es más lento, ¿verdad? O están más espaciados, pues le da tiempo justamente a que el servidor pues, lo atienda. ¿Sí? Incluso casi no se forma fila, se diga, casi siempre cuando mucho hay uno esperando, ¿verdad? Ahí hay uno y inmediatamente ya no espero nada, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos incrementando esto, ¿no? ¿Me permiten recibir esta llamada?
Listo, una disculpa. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en que íbamos a cambiar. Acá ya lo cambiamos. Ahora, por ejemplo, fíjense, aquí es 10 veces más rápido. Pues aquí yo sí esperaría que se genere una fila, ¿no? Sí, ahí ya está tirando paquetes, ¿verdad? Sí. Ok, ¿dudas, preguntas al respecto de la parte de simulación o algún concepto que todavía no esté muy claro? Ahorita voy a ir a la parte de la inicialización, ¿sí? Y voy a ver si podemos también hacer una parte de, digamos, capturar algunos resultados, ¿no? Con estos valores. Pero, no sé, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Yo, Todo por bien. ejemplo, ahí veo que llegan a la cola. Ajá. ¿Y dónde está el servidor? Ah, curiosamente, el servidor es déjelo paro. El servidor, no sé si te fijas, la cola es justamente estas barritas y tiene así como un óvalo. El servidor es el óvalo. O sea, Ah, está ok. Es integrado, ahí mismo. la cola y el servidor están integrados, sí. Ok. Ok. Incluso, bueno, igual lo voy a parar porque ya vamos a ver otra cosa. Les digo, tal vez ustedes no alcancen a ver aquí en la parte gráfica. Dejen ver si lo puedo poner por aquí. Por ejemplo, este es un servidor, si te fijas, este es un servidor, nada más es un ovalito. ¿Sí? Deja ver si Ok. ¿sí? Sobre todo si ahí si de repente quiero separar, ¿sí? Y tener diferentes servidores, ¿no? Pero bueno. Entonces les digo, imagínense que yo ya tengo los elementos de una simulación, entonces aquí yo nada más arrastro, conecto y prácticamente voy armando mi modelo de simulación, ¿verdad? Obvio tengo que darle los valores, como vieron ustedes, las lambdas, las news y todo este rollo, ¿verdad? Voy a suponer que eso ya está bien, ¿sí? Eh, ahorita, les digo, o esta simulación está trabajando eh, utilizando otros elementos de otro programa. En este caso, no sé si alcancen a ver, pero del lado izquierdo tengo abiertos dos directorios. Este directorio donde estoy trabajando es el directorio donde yo creo mis simulaciones, pero acá están los archivos de C que dice cómo funcionan los servidores. Por ejemplo, veamos, es más, el sync. ¿Sí? Vean que el sync, ¿dónde está? Aquí está. Perdón, el source. Este es el source, ¿sí? Esto es todo lo que tiene el source. Vean que el source tiene el número de trabajos, el tiempo entre arribos, el nombre del trabajo, el tipo de trabajo, la prioridad del trabajo, ¿sí? El tiempo de inicio y el tiempo de parada. ¿Sí? Todo esto es parte de los parámetros que tiene ese bloque. ¿Sí? Ahora veamos la parte del servidor. Este es el servidor, donde vean que tiene todo esto. Dice que hay que agruparlo en la parte de encolado. Esta es la figurita que tiene. Aquí tiene una señal de BISI, que es booleana, ¿sí? Unas estadísticas que quiero que me guarde la parte de BISI y le va a poner esa estadística estado ocupado del servidor, va a guardar el vector, el tiempo promedio y va a hacer una interpolación de sample and hold, es decir, toma la muestra y lo mantienes hasta que llegue la siguiente. Tiene justamente el algoritmo de fetching, es decir, de cómo funciona la cola, si va a ser por prioridad, aleatoria, round robin, ¿sí? Y longest queue. Ahorita está por default el de prioridad, ¿no? Y ese es el tiempo de servicio, ¿sí? Y tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, ¿sí? Vean que incluso la puerta de entrada es un arreglo, quiere decir que puede tener múltiples entradas, pero solamente tiene una salida. ¿Sí? Ok.
vamos, si gustan, vamos viendo el código en C del que genera los eventos, ¿no? Entonces, en este caso nos tenemos que ir al source, primero vemos el punto H, el punto H es simplemente la definición, ¿sí? Entonces dice que, bueno, tenemos justamente algunas variables que es un contador de trabajos, el nombre del trabajo y una señal, ¿no? Que tenemos ahí. Ahorita no sabemos qué es una señal. Y tiene por lo menos, tres funciones, ¿sí? Que se llaman inicializar, crear trabajo y finalizar. ¿Sí? Entonces, justamente vean que, bueno, esta es la clase base. Tiene el tiempo de inicio, tiempo parada, el número de clientes y tiene la función de inicializar y manejar mensaje. Lo mismo está de acá. ¿Sí? Ahora, el C es la implementación. Entonces, ¿qué hacemos al inicializar? Ah, mira, cuando inicialices vas a decir que vas a registrar una señal, vas a poner que está creada, ¿sí? Vas a poner el contador de trabajos en ceros, el watch es que lo vas a estar observando, ¿sí? El nombre lo vas a tomar de este parámetro que se llama job name, ¿sí? Dice, si no tiene nombre, pues que te digan el nombre, ¿sí? Por eso es la parte de get name. Luego vas a tener una función que se llama crear trabajo, creas una variable de caracteres, de 80 caracteres, ¿sí? Y imprimes justamente el nombre del trabajo, el contador, y prácticamente eso, y digamos cuántos segundos ocurren. Aquí creo un nuevo trabajo, le pongo la prioridad, perdón, el tipo de trabajo le pongo la prioridad, ¿sí? Y lo mando. Y cuando termino, creo esta señal, ¿no? Cuando inicializo, le doy valores a todo esto y vean que esto es crear el primer evento. Con esto yo le estoy diciendo, a ver, calendariza o programa, ¿sí? Un mensaje que se llama nuevo trabajo, ¿sí? En el tiempo de inicio, ¿no? Y después ya cuando ocurre ese evento, voy a llamar a esta función porque al final de cuentas me va a llegar un mensaje, ¿sí? El mensaje es el evento, ¿sí? Me llega este mensaje y digo, si es un automensaje, es decir, si es un mensaje que te mandaste a ti mismo, entonces, ¿sí? Vas a calendarizar o recalendarizar el nuevo, ¿sí? El mensajito este que te llegó, lo vas a volver a calendarizar en un tiempo más adelante, creas un trabajo y mandas el trabajo por las salidas, que se llama out. Si no es automensaje, borra el mensaje. Esta es la parte que les decía que hay que limpiar nuestro cochinero, ¿verdad? ¿Sí? Si no lo limpio, se va a ir, es un objeto que va a quedar ahí sin usar. Entonces, cuando yo quiera terminar la simulación, va a decir, espérate, pues te falta limpiar tu cochinero, no te puedo dejar que termines hasta que no limpies tu cochinero, ¿verdad? Okay. Ese es el source normalito, y si es el source once, ¿sí? Sería este de acá, ¿no? ¿Sí? Aquí el source once, vean que crea nada más n trabajos. Después de n trabajos, ya se apaga. ¿Sí? ¿Sí? O dicho de otra manera, genera muchos trabajos al mismo tiempo y luego se apaga. Genera, o sea, es como tener la tasa de cada determinado tiempo manda, digamos, 10 trabajos uno detrás de otro, ¿no? Sí, más como trabajo en ráfagas, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, esto lo vamos a ver con calma más adelante, pero prácticamente es la lógica, nada más pasarla justamente a la parte de C, y bueno, obvio, acostumbrarnos un poquito a las herramientas que ya trae Omnet, y sobre todo recordar que no es C puro, sino es C++, es decir, estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con clases, y eso cambia un poquito, lo que probablemente no podemos estar acostumbrados, ¿no? Ok, bueno, eso es con respecto a, y se fijan, esta es la librería, pero yo estoy trabajando en este proyecto de acá. Ok, de aquí yo le puedo decir que en la parte de resultados, bueno, de hecho aquí ya están guardando.
OneFIFO, a ver, vamos viendo esto de OneFIFO. Sí, vamos a darle finalizar. Aquí se fijan, el programa ya tiene la parte justamente de generación de estadísticas, genera estos archivos de resultados, y yo ya puedo de alguna manera navegar entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, o sea, la verdad no sé ni qué haya. Vamos a ver qué guardo. Vean que aquí están los módulos, tengo la cola, el sync y el source, y vean que aquí genera cuántos trabajos creo, y creo 38, ¿verdad? Es el único valor que tiene. En la parte del sync, ¿sí? Bueno, tiene varias cosas, tiene el retardo, el tiempo de vida, el delay total, ¿sí? El delay total máximo, el delay total promedio, ¿sí? Y vean que, bueno, estos serían, pues básicamente ya estadísticas máximas, mínimas, promedios y demás, ¿no? En la parte de la cola tengo lo que es el tiempo promedio de espera. Vean que es 1.46 segundos, ¿sí? El tiempo máximo de espera es 2.33, ¿sí? ¿Cuántos ha tirado o cuántos trabajos tiró? Son 29, ¿sí? 29, 38 quiere decir que nada más 7, perdón, 9 nada más pudieron ser atendidos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vean que esto es lo que les comentaba, ¿no? Omnet ya lo tiene y bueno, esta simulación ya los tiene configurados, ¿sí? Cuando nosotros hagamos nuestras simulaciones, normalmente todo esto no va a existir, nosotros tenemos que decirle qué es lo que queremos, que nos capture, nos saque estadísticas y demás, ¿no? Pero bueno, esta sería una idea de cómo verlo. Otra vez, déjenme ver. Esta es la parte, SSA son los archivos escalares, pero acá puedo ver la parte vectorial. ¿Sí? Entonces, justamente aquí, déjenme ver si puedo ver aquí. Por ejemplo, esta es la longitud de la cola, ¿sí? Vean cómo se van formando escaloncitos, ¿sí? ¿Qué pasó con mi...? Básicamente es esto que hemos visto aquí, esta parte, ¿no? Acá también, esta parte de aquí también me la grafica acá, ¿no? ¿Sí? Y esa es la gran ventaja, ¿verdad? Vean que si no existiera todo esto, pues, o sea, yo lo puedo de alguna manera visualizar, pasar a, no sé, MATLAB o cualquier otro programa, pero tendría que andar cambiando de programas, exportarlo y a ver si lo entendí. Y la ventaja del Omnet es que aquí ya tengo todo, muchas de las cuestiones de visualización, muchas de las cuestiones de estadísticas, ya las tenemos. ¿Sí? Les digo, por eso es el por qué, bueno, ya tengo varios años trabajando con Omnet y por eso hemos decidido trabajarlo aquí. También he trabajado, por ejemplo, con SystemC. ¿Sí? SystemC es prácticamente te ayuda con toda la parte de la generación de la simulación, pero no te genera todas estas estadísticas, las tienes que generar tú, ¿sí? Y también hay que decirlo, pues a veces te equivocas, ¿sí? A veces te equivocas en la fórmula de cómo calcular la desviación estándar, a veces te equivocas hasta en un promedio, ¿verdad? A veces estás contando cosas que no deberías de contar. Entonces, la ventaja del Omnet es que te ayuda a que, bueno, cosas que ya son, digamos, de rutina, tú no te preocupes por eso y te concentres más en la parte del modelo de simulación, ¿sí? Si no, tendríamos que preocuparnos por todo, ¿no? ¿Sí? Y vean que pues así
Si somos buenos para programar, pues está bien, lo vamos a hacer, pero nos vamos a tardar mucho tiempo. Pero si no somos buenos para programar, pues ni una cosa ni la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda de alguna manera ya a arrancar desde cierto punto. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Sí, vean que aquí yo le doy doble clic y me muestra el vector, pero aquí también están las estadísticas, ¿no? Lo mismo acá, aquí tengo el vector y acá están las estadísticas. Este es el tiempo de vida. Déjenme ver si, bueno, aquí no sé si alcanzan a ver unos puntitos, es lo único que me está graficando. Así es. No sé exactamente a qué se refiere, me falta como que un poquito más de información. Pero bueno. Ahora, la otra que también es bastante interesante, y eso lo voy a hacer ahorita. Déjenme ir al... Voy a habilitar que guarde los eventos. ¿Sí? Ahorita van a ver cuál es la parte de que guarde los eventos o qué va a suceder, ¿no? Y voy a correr la simulación. Para correr la simulación, ¿dónde estamos? Cierro todo esto para que no haya problema. Esta es la nueva simulación, lo voy a correr, lo voy a dejar corriendo. Voy a dejar que llegue por lo menos a 50, ¿no? Aunque, es más, no tanto. Ahí ya. Y voy a, ya paré la simulación, voy a cerrar y voy a decir que ya termine. Ok, ¿y dónde estás? Aquí está. Vean que aquí se creó en el directorio de resultados uno que dice OneFIFO elog. Le doy doble clic. Y aquí lo que estoy viendo es justamente, vean que aquí tengo mis tres elementos, el source, el queue y el sync. Y aquí vemos que se crea un evento que llega al mismo lugar, es decir, al mismo módulo, y de ahí genera otro evento que se va al simple queue, y a partir de que llega se genera otro evento, ¿cómo le hago? Menos, más, a ver. Ahí está. Ahí es tanto. Un super mega zoom. Muy sensible. Ahí se ve. Vean que aquí, este es el evento de crear un nuevo trabajo. Aquí se crea un nuevo trabajo y se le manda a la cola. La cola, cuando llega, lo atiende y genera un evento que es fin de servicio. ¿Sí? Y hasta que llega acá el fin de servicio, manda el trabajo al sync, ¿sí? Y ahí mismo genera otro fin de servicio, ¿verdad? ¿Sí? Y así se la lleva, ¿no? Mientras que acá, se fijan, este está constantemente mandando trabajos. ¿Sí? Esta es otra manera de alguna manera, depurar o observar qué es lo que está sucediendo ahí en la simulación, ¿verdad? ¿Sí? Les digo, todas estas son herramientas para que nosotros entendamos mejor, pero también identifiquemos si hubo algún error en nuestros modelos, ¿verdad? ¿Sí? Les digo, esto no lo tiene OVNet, no lo tiene en S2, no lo tiene en S3, ¿sí? Por eso la idea de trabajar aquí, ¿verdad? Créanme que una vez que entiendan aquí, se manejen muy bien, probablemente puedan manejar el NS2 y el NS3 también muy fácil,
pero por las bondades que tiene el hombre no van a querer cambiarse, ¿sí? La verdad. Bueno, Memo, tú también trabajaste con esto en maestría, ¿verdad? Sí, un poco de eso. Sí, entonces sí es... ¿qué versión te tocó? ¿La 4? Sí, la 4, ¿verdad? Sí, la 4. Sí, ok. Prácticamente la 4 tiene prácticamente lo mismo. De la 5 ya cambió un poquito más la parte de visualización 3D y otras cosas ahí, pero no, esa parte, digamos, o lo básico no ha cambiado mucho de la 4 a la 5. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. No, ninguno. En cuanto a los conceptos, sí los vamos aterrizando ahorita acá en el Omnet, lo que hemos estado viendo en la teoría, sí lo podemos visualizar también acá. Sí. Sí. Okay. Muy bien. Me queda un poquito de tiempo, dejen ver qué sigue en términos de okay, vamos viendo a ver si nos alcanza el tiempo para ver esta parte, que es la generación de números aleatorios, ¿no? La generación de números aleatorios, ¿sí? Es muy importante que, bueno, dice, bueno, no la dejemos al azar, ¿verdad? Nosotros debemos generar buenas estadísticas, es decir, que tienen que obedecer a cierta distribución y deben de tener independencia, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, no lo debemos de sacar de la manga, ¿no? Simplemente inventarnos valores, no. Tienen que cumplir con las estadísticas. La otra, debemos de generar secuencias que sean o que podamos repetir. Esto se refiere justamente, imagínense que yo quiero probar un escenario en ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, alguna vez corrí un sistema aleatorio y resulta que ocurrió un error, pero si de repente lo vuelvo a correr y ya generé otros números aleatorios, ya no voy a encontrar ese error otra vez. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de utilizar la misma semilla, ¿verdad? Ahí sí quiero utilizar siempre la misma semilla para que en determinado tiempo me ocurra el error y poder determinar qué sucedió, ¿no? Ok, y esto dice, excluye la lotería real, ¿sí? Y el uso de procesos aleatorios físicos, como la radioactividad. Para secuencias largas, debemos tener secuencias largas de números diferentes. Esto excluye el uso de tablas precalculadas y una generación rápida, lo cual excluye algunos dígitos, por ejemplo, de pi, ¿sí? O algunos otros números bien conocidos. Ok, entonces, para generar números aleatorios de una distribución dada, bueno, tenemos que tener una generación de números pseudoaleatorios y con el objetivo de generar números aleatorios independientes de una distribución uniforme de 0 a 1, con eso empezamos. Y entonces, dada números aleatorios con una distribución uniforme de 0 a 1, ¿sí? Nosotros podemos tener números aleatorios con cualquier distribución que sean generados a través de una transformación apropiada o el método de transformación apropiado. De hecho, estos métodos son métodos justamente pues, matemáticos, ¿verdad? Que incluso, no sé si ya los vieron por ahí, bueno, les recomiendo también revisar el libro de Papoulis, ¿sí? Ahí vienen varios métodos de transformación y algunos los vamos a ver en unas diapositivas más adelante, ¿no? Y a final de cuentas también los lenguajes de programación, algunas librerías o bibliotecas o herramientas que soportan la simulación usualmente ya tienen rutinas disponibles para la generación de números aleatorios de las distribuciones más comunes. Es el caso de Omnet, ¿no? Que si se fijan ya nos da algunas distribuciones, ya no tenemos que inventar otra vez el hilo negro, ¿no? Un generador de números aleatorios se refiere a un algoritmo que va a producir una secuencia de números enteros aparentemente aleatorios, ¿sí? En un rango de 0 hasta m-1. La secuencia es siempre periódica, ¿sí? Uno tiene el objetivo de que el periodo sea tan grande como sea posible, pero estrictamente hablando, los números generados por un algoritmo no son aleatorios, pero bueno, sino al todo lo contrario, son de alguna manera determinísticos. La secuencia puede parecer aleatoria, pero simplemente es pseudoaleatoria, ¿no? En la práctica, tales números proveen que la generación se haga
de manera muy cuidadosa. La aleatoriedad de los números generados puede ser verificada por pruebas de estadísticas apropiadas, por ejemplo, la uniformidad de la distribución en el rango de 0 a n-1, o la independencia de los números generados, ¿sí? También conocida también como no correlación, ¿verdad? El algoritmo más simple se llama generadores congruentes lineales. Una subclase de estos se forman utilizando generadores congruentes multiplicativos en ambos métodos. Cada generador o número aleatorio generado, perdón, se determina del número previo a través de un mapeo determinístico, ¿sí? Es decir, a través de una función. Otros métodos dicen, podemos tener generadores congruentes más generales, como que sea una función de varias variables o de varias valores anteriores, no nada más el anterior, sino 2 anteriores, 3 anteriores, 4 anteriores, es decir, la memoria del proceso, ¿no? Y justamente, no sé si recuerden esta, ¿sí? Que era la que tiene justamente Omnet. Dice que este es un generador reciente, bueno, reciente en el 2007, ¿verdad? ¿Sí? Dice, con un periodo muy grande, ¿sí? Y un registro de retroalimentación lineal muy grande, ¿sí? Entonces, prácticamente te dice, mira, este sería una muy buen generador que, para nuestra buena suerte, ya lo tiene Omnet, ¿verdad? ¿Sí? Ok, luego tenemos los generadores congruentes lineales, ¿sí? Que producen enteros aleatorios ZI en el rango de 0 a m1 utilizando la fórmula, ¿sí? Donde el periodo es a lo más m. Y si digan, es una fórmula que, a final de cuentas, depende de la operación módulo, ¿sí? Y de una variable a, c y m, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo conozco a, c y m, pues ya conozco justamente todo el generador, ¿sí? Además, uno necesita una semilla, es decir, la Z0, es decir, el valor inicial para arrancar ese generador, ¿sí? Es de aquí a lo que nos referimos cuando decimos hay que cambiar la semilla para tener, ¿sí? Realizaciones diferentes. O si tienen la misma semilla, ¿sí? Voy a estar repitiendo el mismo proceso, siempre, ¿sí? Porque si se fijan, esto es de manera determinística, de manera ya fija. Yo tengo una fórmula con la cual me va a dar una secuencia de números, y si yo inicializo siempre en el mismo número, siempre me va a dar la misma secuencia, ¿sí? Ok, estos parámetros se escogen de manera muy cuidadosa. De otra manera, la secuencia puede ser cualquier cosa menos aleatoria, ¿sí? Y bajo algunas condiciones, la secuencia tiene un periodo máximo m. Por ejemplo, dice m de la forma 2 a la b, donde c es impar, a es de la forma 4k más 1, donde k es cualquier entero mayor que 0. Nota que aun cuando el periodo completo de la calidad de la secuencia puede no ser tan bueno, en la práctica los valores de A, C y M se definen en las implementaciones, y el usuario solamente puede escoger el valor inicial de la semilla, Z0, ¿verdad? Y bueno, esto se utiliza, la gran ventaja que ya lo utilizamos en la librería estándar de C y C++, donde utilizamos RAND, ¿verdad? RAND tiene una longitud de secuencia típica de 2 a la 32, ¿sí? Dice más o menos 4 por 10 a la 9 números, ¿sí? Dice, lo cual no es mucho, ¿verdad? Son 4,000 millones de números, ¿no? Sí, pero vean que, pues en una simulación de 1 millón de paquetes, voy a tener más de 4 millones, perdón, de 4,000 millones de variables aleatorias. Porque, pues, cada paquete puede tener varias, ¿no? Que si el tiempo de llegada, que si la longitud, que si, qué sé yo, ¿no? Que si cuando llega a un lado, que si cuando llega al otro, qué sé yo, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, el DRAM 48, que tiene una longitud de secuencia de 2 a la 48, que ya es mucho más grande. Estamos hablando de 2 por 10 a la 14, ¿sí? Ya no sé ni qué número es ese, ¿sí? Sí, ya no sé si son gigas, teras, petas, la verdad no sé. Sí. Ok, y bueno, vean que esta era la parte del lineal, donde tenemos suma, y acá tenemos la parte multiplicativa, ¿verdad? Donde prácticamente es la misma ecuación, solo que en lugar de tener una suma, tenemos una multiplicación, ¿verdad? Prácticamente es lo mismo. Este es un caso especial,
¿sí? Dice que donde C es igual a 0, y el algoritmo está completamente definido por los parámetros A y M, ¿sí? También tenemos una semilla, ¿sí? Y bueno, por elección, M es igual a 2 a la B, con cualquier B. El periodo es a lo más 2 a la B menos 2, ¿sí? En el mejor de los casos, el periodo puede ser M menos 1, ¿sí? Normalmente, M es un número primo que se escoge de manera apropiada. Ok, ¿cómo generamos los números de una distribución uniforme de 0 a 1? Bueno, si tenemos un generador de números aleatorios o pseudoaleatorios, ¿sí? Que produce números enteros pseudoaleatorios, ¿sí? Un número i en el rango 0 a m-1, entonces la variable normalizada u, que sería igual a 1 entre m, ¿sí? Obedece esta distribución, ¿sí? Vean que yo tengo un generador que produce números desde el 0 hasta el m-1. Si divido todo eso entre m, vean que voy a tener una distribución uniforme entre 0 y 1, ¿sí? Curiosamente, la distribución sí me puede dar el número 0, pero nunca me va a poder dar el número 1. ¿Sí? Porque recuerden que es m, el número más grande que genera es m-1 entre m, ¿sí? Nunca voy a llegar al 1, ¿verdad? Ok, dice, el uso de números de semillas, ¿verdad? Dependiendo del algoritmo de RAM, ¿sí? Algunas de estas instrucciones son relevantes o irrelevantes. Por ejemplo, no utiliza no utilizar la semilla 0, ¿sí? Evitar los valores pares, no utilizar números de secuencias aleatorias o una secuencia de números aleatorios para varios propósitos, ¿sí? Por ejemplo, si los números 1, 2, 3 han sido utilizados como tiempos han sido utilizados para generar tiempos enterrivos, esta misma secuencia no debe ser utilizada para generar los tiempos de servicio, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, no los reutilices. Porque alguien puede decir, bueno, en algún momento lo hicimos, ¿no? Hay que decirlo. Incluso José Luis no me va a dejar mentir. Luego nosotros andábamos tratando de darle la vuelta o generar un esquema que está entre una simulación y entre un análisis matemático, y llegamos justamente a, digamos, un algoritmo que le llamamos el FDS, o el Fast Discrete Event Simulation, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Justamente generábamos estos, digamos, vectores de variables aleatorias, y pues siempre nos vimos así con, oye, ¿y qué tal si esta misma secuencia la pones acá, no? O si ya lo generaste una vez, pues ya utiliza esa para otras cosas, pero no, ¿verdad? Lo que nos dicen es que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, cuando estábamos probando, pues sí lo hacíamos, ¿no? Porque simplemente nos interesaban los números y ver que las cosas coincidieran, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, hay que utilizarlos, dice, también cuando utilices secuencias o ráfagas o flujos de muchas secuencias, asegurarte que las secuencias no se traslapan, es decir, que no reutilizas parte de una secuencia en otro lado, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si utilizas los números del 1 al 10.000, pues para una cosa, pues utiliza los del 10.001 al 20.000 para otra cosa, ¿no? Y así, ¿no? Dice, en la práctica, dentro de una sola simulación, una sola corrida de simulación, al utilizar una sola cadena o flujo de números aleatorios, uno no necesita preocuparse por traslapes, ¿no? Pero cuando estamos repitiendo, ¿sí? O son corridas repetidas, uno tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Gran ventaja de Omnet ya se encarga de esto, ¿sí? Porque uno siempre se queda pensando, está bien, ¿y yo cómo le hago, verdad? ¿Sí? La gran ventaja de Omnet es que, incluso lo vamos a ver, Omnet ya te dice, ¿quieres hacer repeticiones? Ah, sí, ¿cuántas? ¿Sí? O sea, ya nomás te dice cuántas, entonces ya automáticamente todos los resultados, incluso ya les va agregando un prefijo o un sufijo donde dice, ah, mira, esta es la corrida o la repetición 1, la 0, la 1, la 2, la 3. Entonces ya ni te preocupas tú hasta por cambiar el nombre de los archivos, ¿no? Ya no te preocupas porque se vaya a sobreescribir, no. Ya mágicamente lo genera ahí, ¿no? Entonces, la verdad, sí es bastante amigable. Ok, nos quedamos aquí. Vamos en la página 8.
¿sí? Y con esto comenzamos el próximo martes. ¿Les parece? Sí. Ok. Perfecto, voy a parar la grabación.